Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Por favor. Muchísimas gracias. Bien, tengo el placer de presentar al profesor, al doctor Dimitrios Drosos, de la Facultad de Lengua y Literatura Españolas, Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional y Capodistríaca de Atenas, en esta ciudad tan hermosa y con tanta historia que nos acoge. El profesor Dimitrios Drosos tiene un grado en Lengua y Literatura Francesa por la Universidad Nacional y Capodistriana de Atenas, máster en Civilización Hispanoamericana por la Universidad de Lleida, en España, y doctor en Civilización Hispanoamericana por la Universidad Nacional y Capodistriana de Atenas, también en Grecia. Presidente del Departamento de Lengua y Literatura Españolas, director, Facultad de Filosofía de esta universidad, desde el año 2015 hasta la actualidad, y director del programa Lengua y Cultura Españolas de esta facultad y de la Universidad Helénica Abierta. Profesor de Civilización Española e Hispanoamericana en la Facultad de Filosofía, Facultad de Lengua y Literatura Españolas, y también fue coordinador de 3 cursos del programa de Lengua y Civilización Españolas en la Universidad Abierta Helénica, con la que continúa su colaboración como coordinador y tutor de diversos cursos. Imparte en su departamento varios cursos de grado y posgrado de Civilización y Literatura Española e Hispanoamericana. El título de su presentación es La recepción de la historia española e hispanoamericana en Grecia, el papel de la prensa a la aproximación histórica. Les dejo, y es un honor dejarle en presencia del doctor Dimitrios Drosos, al que ya doy el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted. Quiero agradecer a los organizadores del Congreso, a todos ustedes que están aquí para escuchar la ponencia. Lo que quería presentar son 3 temas, 3 hechos importantes, 2 de la historia de América Latina y 1 de la historia española, a través de la prensa griega de la época. Y he elegido los últimos días de la Revolución Cubana, es decir, la entrada de Castro en la capital de la isla, los últimos días de la lucha sandinista, es decir, la caída de la dictadura Somoza, y por último, el atentado de golpe de Estado en España, que es más o menos en el mismo periodo, con 2 años de diferencia, 23 de febrero de 1981, para ver cómo se ven esos temas en distintos periódicos griegos de posturas, por supuesto, ideológicas opuestas. Bien, el objetivo de mi comunicación es presentar, primero, la visión de los griegos sobre la Revolución Cubana, basándose en la prensa griega de la época durante la fase del triunfo, donde desde mediados de diciembre de 1958 hasta mediados de enero de 1959. Me limito a ese periodo de 1 mes, y ya que se trata de un proyecto mucho más amplio, pero a falta de tiempo me obligo a limitarme solamente a la última fase del ingreso de Castro en La Habana. Además, nos centraremos en la visión griega sobre la lucha sandinista, el éxito de la revolución con el derrocamiento de la dictadura de Somoza y la consolidación de su gobierno. Y por último, nos referimos al golpe de Estado en España el 23 de febrero de 1981, hecho que marcó la historia de la transición española y la consolidación de la democracia en la conciencia del pueblo español. Bien, se hace necesario mencionar que la política del Estado griego desde 1825, año en que Grecia se conforma ya en país independiente, gira hacia un griegocentrismo, incluso en lo que a la educación se refiere,
Es decir, la educación obligatoria griega se orienta hacia un conocimiento profundo de la civilización griega y deja de lado todo lo relacionado con otros mundos y culturas. Tan solo se hacen breves referencias a la historia y a la cultura europea dominante y a los avances de los norteamericanos. Y es así que América Latina y España quedan casi totalmente relegadas de la investigación de los científicos del país. Esta situación llega hasta la Grecia moderna contemporánea, pues sirve de ejemplo el hecho de que en la década de los 60 el libro de referencia más importante es la enciclopedia Historia de la Civilización Mundial de Durán, traducida al griego bajo la revisión de profesores de la Universidad de Atenas, y que por supuesto no se publican obras especializadas en la historia y la civilización hispanoamericanas y españolas. A esto cabe añadir que con la dictadura de los coroneles, los valores nacionales se basan en el lema nación, religión y familia, lo cual obstaculiza aún más la investigación sobre las culturas extranjeras. Otro elemento que no facilita la rápida transmisión de hechos en el exterior es el limitado alcance que aún tenían los medios de comunicación en aquel entonces. Bajo estas circunstancias, como es fácil vislumbrar, los periódicos constituyen uno de los medios que tiene el pueblo griego a su alcance para que sea informado sobre los acontecimientos históricos revolucionarios de países extranjeros. A finales de la década de los 50, Grecia tiene que resolver sus propios problemas ideológicos, políticos, económicos, ya que todavía no se ha cumplido ni una década de la guerra civil griega, que duró desde 1946 hasta 1949 y dividió la población griega en dos. Para tener una imagen clara de cómo los griegos, la sociedad griega, percibe la realidad revolucionaria cubana, tomamos como referencia dos periódicos de postura política moderada. Macedonia, que es el periódico más antiguo de Grecia del Norte, ya que se publica por primera vez en 1911 en Salónica, un año antes de la incorporación de Salónica al nuevo Estado griego. Al inicio, el periódico no apoya ninguno de los partidos existentes en la escena política griega, siguiendo una postura ideológica independiente. Sin embargo, desde 1915, a causa de la amistad de su director con el jefe del partido de centro, Venizelos, se evidencia su apoyo a los partidos democráticos de centro-izquierda. Después de la muerte de Venizelos, el periódico respalda al líder centrista Papandreou y, teniendo una postura antiderechista, menosprecia al líder de la derecha Karamanlis. Eleftheria, Libertad, es el otro periódico que se publica desde 1944 y durante la ocupación alemana en Grecia de modo clandestino. Termina su publicación el 21 de abril de 1967, fecha del golpe de Estado militar de los coroneles. La selección de esos periódicos ha sido a propósito para señalar las posibles diferencias en cuanto a la actitud de la prensa escrita griega sobre los acontecimientos transcurridos en Cuba en aquel momento, según la ideología de cada uno refleja, y por consiguiente presentar un punto de vista representativo de la sociedad griega. El periodo en cuestión, 15 de diciembre a 15 de enero de 1958 a 1959, se puede dividir en dos partes, según el interés de la prensa griega hacia los acontecimientos en Cuba. Durante todo el mes de diciembre, tanto en La Libertad como en Macedonia, el conflicto contra la dictadura de Batista no atrae el interés de los periodistas griegos. Esa actitud cambia radicalmente con el cambio del año y el definitivo triunfo de Castro. En el ámbito internacional, los temas que ocupan las páginas de los periódicos griegos tienen que ver con la lucha del pueblo chipriota contra la ocupación inglesa en la isla, la preparación y la visita del vicepresidente de la Unión Soviética a los Estados Unidos, los cambios políticos en China, los intentos contra el gobierno de Mao,
y las relaciones del gobierno griego con los países vecinos de Yugoslavia de Tito o de Turquía. Sin embargo, el 19 de diciembre en el periódico Libertad aparece un artículo del Danny Adams-Smith, corresponsal de los Times de Nueva York, traducido al griego y titulado Regímenes militares, un nuevo fenómeno de nuestra época. El aumento de regímenes militares preocupa al gobierno de los Estados Unidos. En ese artículo se hace referencia a los gobiernos militares de los países del mundo occidental anticomunista. En particular, entre los 16 países en total se incluyen 3 países europeos, Francia, España y Portugal, y 5 de América Latina, Paraguay, República Dominicana, Cuba, Salvador y Guatemala. Vale la pena mencionar que no se hace ninguna distinción entre regímenes democráticos o dictatoriales, ya que lo que interesa es la condición militar del presidente y no el modo de elección del gobierno. Después de la presentación del listado con esos regímenes, entre ellos figura el régimen de Batista en Cuba, Adam Smith presenta como causas principales del fenómeno la falta de educación de los respectivos pueblos, el bajo nivel de vida y la pobreza generalizada, y la falta de tradiciones democráticas. Por supuesto, esas condiciones se pueden aplicar en el caso, por ejemplo, de Cuba, pero no en el caso de Francia, que también figura en ese listado. La paradoja del artículo se basa en el hecho de que el periodista norteamericano incluye entre los países de regímenes militares también a Francia bajo el mando de General de Gaulle, quien hace poco llegó a la presidencia de su país. No obstante, excluye a su propio país bajo el mando del general Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, considerando que su papel de oficial del ejército no transforma el gobierno norteamericano en régimen militar. Según su pensamiento y respondiendo a acusaciones contra el gobierno estadounidense, cito, no hay nada que pueda relacionar la política exterior norteamericana con el aumento de esos regímenes. Termina la cita. Sin embargo, el papel de los Estados Unidos como líder en una lucha anticomunista los obliga a reflexionar sobre el problema e intentar encontrar soluciones ante esa realidad peligrosa. En la misma fecha, el periódico Macedonia, en un apartado titulado Sin título de todo el mundo, aparece la primera noticia de Cuba. Según el comunicado del cuartel general de Cuba, 30 revolucionarios cayeron muertos en conflictos en la provincia de Oriente. El comunicado mencionó que entre los muertos se incluye a José Santiago Achila, el líder del ejército revolucionario. La noticia aparece sin comentario ni otra referencia al conflicto cubano, a pesar de la falta de evaluación del hecho por parte de los periodistas griegos. Es la primera noticia que encontramos en la prensa griega durante el periodo en cuestión. El día 30 de diciembre, 10 días después de los artículos anteriores, aparece el tema del conflicto cubano. Macedonia nos informa sobre el avance del ejército de Batista y la posible muerte de uno de los líderes revolucionarios, de Ernesto Che Guevara, un argentino de ideología izquierdista y defensor de Fidel Castro. Cita del texto. Las informaciones que se basan en telegramas de la agencia Associated Press mencionan también los comunicados del ejército revolucionario, según el cual ya se han liberado 14 ciudades de la provincia de Oriente, entre ellas su capital Santiago. Además, en las próximas horas se proclamará en la región una república provisional bajo la presidencia de Manuel Urrutia, ex juez cubano, exiliado en los Estados Unidos, de donde volvió a Cuba para participar en la lucha contra la dictadura de Batista. El día siguiente, el último día del año 58, se empieza a entender en Grecia la importancia de la lucha revolucionaria cubana y su posible conclusión. En ambos periódicos, el tema de Cuba se presenta como central en las páginas de las noticias internacionales. Ambos basan las noticias en las agencias Reuters, Associated Press y Agencia Francesa. En La Libertad nos informamos sobre la posible intervención de la República Dominicana a favor de Batista
y de las acusaciones de los revolucionarios hacia los Estados Unidos por el indirecto apoyo de su gobierno a la dictadura de Batista. De todas maneras, en el título del artículo figura la promesa de los revolucionarios hacia los pueblos latinoamericanos. La victoria revolucionaria significará el inicio de la caída de todos los regímenes dictatoriales en América Latina. El artículo concluye con el comentario de un periodista norteamericano, sin mencionar su nombre, quien después de haber vivido 3 semanas en las guerrillas, afirma que bajo el liderazgo de Fidel Castro existe un ejército bien organizado y disciplinado. Según su opinión, es imposible suspender la victoria de los rebeldes. Por otro lado, en Macedonia nos informamos sobre el número de rebeldes preparados en actuar dentro de la capital de la isla, La Habana, y también las víctimas de las últimas batallas que superan los 3.000 muertos. El artículo concluye con la noticia de la lucha de la huida de los 2 hijos del dictador Batista hacia los Estados Unidos. El primer día de 1959, aunque día festivo en Grecia, los periódicos se publican normalmente, pero de esa manera, como no hay noticias interiores importantes, las internacionales ocupan un lugar predominante, entre ellas las de la Cuba revolucionaria. Los periódicos griegos publican de nuevo las noticias sobre los conflictos, esta vez con más detalles y con más informaciones sobre las posibles reacciones de los gobiernos de los Estados Unidos e Inglaterra. De un modo más claro, se hace evidente la actitud y la reacción de la opinión pública griega hacia la revolución. Los artículos del año 1959 paran de ser transcripciones de los telegramas de las agencias internacionales e incluyen comentarios y posturas de los periodistas griegos. El periódico Libertad se pregunta en el título sobre una posible intervención del ejército norteamericano a favor del gobierno de Batista, permitiendo a sus lectores entender de un modo indirecto la postura de los Estados Unidos. A lo largo del artículo no se justifica el título utilizado, aunque se hacen referencias a las distintas negociaciones en el seno de los demócratas para una posible intervención en la isla. No obstante, el periódico Macedonia afirma que los Estados Unidos no van a intervenir a favor de Batista y en un artículo de media página presenta todas las novedades de los actos revolucionarios. Además, se menciona el cambio de la actitud inglesa hacia la neutralidad, así como la reacción del pueblo norteamericano contra los 2 hijos del dictador Batista, que fueron enviados a los Estados Unidos, cito, para ver la nieve. El sábado 3 de enero de 1959, el tema de Cuba aparece en la portada de ambos periódicos. Ya se informa que la lucha armada ha concluido con el triunfo revolucionario del ejército de Fidel Castro y se espera la entrada del jefe de la revolución a la capital. Se hace referencia al presidente provisional de la República de Cuba, Manuel Urrutia, y a la huida del dictador hacia la República Dominicana de Trujillo. También se presentan las reacciones de los distintos países, incluida la Unión Soviética, hacia la nueva realidad política de la isla. No obstante, aparecen los interrogantes referidos a la postura ideológica de los revolucionarios y el nuevo gobierno del país. Según el periódico Macedonia, en un artículo titulado ¿Son comunistas?, se apoya según círculos de Ministerio de Exterior hay escasa infiltración comunista entre los revolucionarios, ya que los jefes de la revolución intentan asegurar la exclusión de los comunistas del nuevo gobierno. Además, círculos del Ministerio de Exterior explicaron que, aunque se cree que el argentino doctor Che Guevara es comunista o simpatizante, esto no es correcto, porque amigo suyo afirmó que el mismo Che es muy anticomunista. Esa misma preocupación existe también en los artículos del periódico Libertad. Para sostener el anticomunismo revolucionario, el periódico reproduce una entrevista televisiva del representante de la revolución en los Estados Unidos, Ernesto Betancourt, quien sostiene
que no se van a nacionalizar las empresas privadas y que tampoco hay comunistas en el seno de los revolucionarios, ya que son anticomunistas. Además, acusa a Batista, quien utiliza la amenaza comunista para menospreciar la revolución. Al día siguiente aparece La Libertad, el primer artículo en la prensa griega, firmado, aunque con seudónimo, por un periodista griego, El Observador. El artículo es un resumen de la Revolución Cubana y los acontecimientos transcurridos en los 3 últimos años hasta el triunfo de Castro. Se acusa al gobierno de los Estados Unidos por sus intervenciones en América Latina y su apoyo hacia regímenes dictatoriales. El artículo termina sosteniendo que el pueblo cubano ganó su libertad después de una esclavitud política que duró 25 años enteros. Batista se consideraba el dictador más estable de América Latina y su derrocamiento provocará inquietudes a los distintos Trujillos que continúen torturando al pueblo latinoamericano gracias al apoyo de Londres y Washington. No obstante, los artículos de Macedonia se centran más en la labor de reconstrucción que espera al nuevo gobierno cubano y las reacciones de los distintos países europeos y latinoamericanos hacia la nueva realidad. Según los telegramas de Associated Press, Argentina no reconoce al nuevo gobierno revolucionario, mientras que el presidente de Venezuela está listo de reconocer el nuevo régimen, siendo así el primer país que lo haga, algo que sucedió al día siguiente. El 7 de enero, ambos periódicos mencionan tanto las palabras del presidente Urrutia, quien prometía elecciones libres democráticas de entre 12 y 18 meses, basadas en los principios de la Constitución de 1940, como la petición de reconocimiento del gobierno cubano hacia los Estados Unidos y también el gobierno británico, y piden del gobierno británico explicar su actitud a favor de Batista durante la fase armada de la revolución. El 8 de enero se anuncia el reconocimiento del gobierno revolucionario por parte de los Estados Unidos y Reino Unido. Macedonia publica un artículo de media columna titulado "Toda la mafia cubana en los Estados Unidos". Se refiere a los dueños de casinos en Cuba y los demás dirigentes de la mafia de la isla que, sintiéndose amenazados, se exilian con sus aviones privados hacia Norteamérica. El FBI intenta identificar esos casos, pero según el artículo se han realizado solo unas pocas detenciones, ya que la mayoría de los delincuentes han podido mezclarse con los demás refugiados. Vale mencionar aquí la primera declaración del gobierno griego sobre el tema de Cuba y el reconocimiento del nuevo régimen. El día 8 de enero, el ministro de Exterior de Grecia, Averov, envió telegrama al ministro de Exterior de Cuba señalando, cito, "El gobierno monárquico griego ha seguido con mucho interés los recientes cambios políticos en Cuba y se siente satisfecho averiguando que después del cambio del régimen se formó un nuevo gobierno legal con la aceptación del pueblo. El gobierno monárquico griego siempre se pone a favor y reconoce directamente todos los regímenes políticos que representan la voluntad del pueblo y se basan en valores democráticos. Consecuentemente, el gobierno monárquico griego, con satisfacción, quiere ser entre los primeros países en reconocer al gobierno cubano y desear al pueblo cubano felicidad y progreso a lo largo de ese nuevo periodo de libertad y democracia que se ofrecerá su gobierno". El telegrama de reconocimiento se publica en ambos periódicos. Sin embargo, mientras que en La Libertad faltan las noticias sobre la situación en Cuba, Macedonia presenta un reportaje detallado sobre los juicios que se van a celebrar en Cuba contra los defensores de Batista con la acusación de alta traición. Terminando con el caso de Cuba, se puede sostener que a pesar de las limitaciones de los sistemas políticos de la época, las consecuencias de la división de Grecia en dos, la Guerra Fría, que ya se percibe en todas las manifestaciones de la vida política o social,
la sociedad griega se ha transformado de modo bastante rápido, aunque no continuó de los acontecimientos de la Revolución Cubana. Además, los periodistas han tenido la posibilidad de presentar su postura ideológica sobre los hechos, a pesar de las acusaciones de censura hacia el gobierno conservador de la época. Sobre todo, tanto la actuación de los periodistas como la libertad proporcionada a la prensa garantizó la objetividad de la presentación de la Revolución Cubana, algo que facilitó el entendimiento de la situación por parte del pueblo griego. Una década un poco más después, en la década de los 70, Grecia acaba de salir de su propia dictadura, conocida como dictadura de los coroneles, que duró desde el 21 de abril de 67 hasta el junio de 1974. Para poder tener una clara idea de cómo los griegos percibieron la realidad revolucionaria nicaragüense, tomamos como referencia 3 periódicos de posturas opuestas: Rizzospastis, que es el órgano oficial del Partido Comunista Griego; Vradini, que adopta una ideología más conservadora; y Apollomatini, que expresa una ideología liberal. Bien, nos centramos en 2 fechas importantes que condicionan el cambio en Nicaragua: la consolidación y el inicio, la consolidación y el inicio de la caída del régimen sandinista. Los acontecimientos de julio de 1979, fecha del triunfo de la revolución sandinista y el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza, y las elecciones de 4 de noviembre de 1984, con la consolidación del régimen sandinista y la llegada a la presidencia de Daniel Ortega, pero también el inicio del periodo que condujo a su caída en las elecciones de 25 de febrero de 1990. En ese mismo periodo, en Grecia tienen lugar hechos que condicionan tanto el futuro del país como también el punto de vista de la sociedad griega. En 1979, Grecia está en el medio del segundo mandato gubernamental del Partido Conservador después de la caída de la dictadura. Sin embargo, la voluntad del cambio del pueblo griego hacia el socialismo se vio claramente en las últimas elecciones, cuando el partido dirigente de la derecha pierde más de 12% de su poder electoral, mientras que el Partido Socialista y los comunistas se vieron en ascenso electoral. 2 años después, el cambio será definitivo y el Partido Socialista llega al poder con un porcentaje de más de 48%. En 1984, después de las primeras euroelecciones en Grecia, el Partido Socialista consolida su poder, mientras que los conservadores, en continuo cambio de líderes, buscan su propia identidad. En julio de 1979, los acontecimientos transcurridos y el levantamiento popular en Nicaragua encuentran la solidaridad del pueblo griego. Tanto los periódicos de la izquierda como los de la derecha apoyan la democratización de ese pequeño país latinoamericano, pero de un punto de vista totalmente distinto. Mientras que en Vradini, que es periódico de la derecha, se da más importancia a las informaciones y los hechos de un sentido humanista. Para los periódicos de la izquierda, y más concretamente para Rizzospastis, lo más importante es la base ideológica socialista y marxista de ese levantamiento popular. En Apollomatini, periódico de la derecha, el día 14 de julio de 79, con el artículo titulado "Somoza se quedó solo", se presentan los intentos del dictador nicaragüense para encontrar aliados entre las demás dictaduras de América Latina. Al mismo tiempo, cauteriza la inflexibilidad de los sandinistas, que no admiten un programa común para la formación de un gobierno de unidad nacional. El día 16 de julio del mismo año, los sandinistas formaron oficialmente su gobierno revolucionario, incluyendo a políticos moderados. El periódico conservador, cuando transmite esta noticia, pone sus propias dudas
hasta ahora no se sabe quiénes están detrás de ese gobierno llamado revolucionario. En el mismo artículo, presentan las peticiones de Somoza para dejar el poder y apoyar una transición democrática. El día 18 de julio es el único día que las noticias de Nicaragua aparecen en la portada del periódico Vradini. Refiriéndose a la dimisión del dictador, apunta: Somoza se fue, pero otra vez en caos Nicaragua. El artículo informa al pueblo griego sobre el sucesor de Somoza, quienes están dispuestos a seguir la lucha contra los sandinistas. Los días después de la caída del sucesor de Somoza, Urkullu, se ve de modo claro la postura del periódico conservador hacia el nuevo gobierno sandinista. El día 20 de julio, el artículo principal de la página Noticias Internacionales se titula «Carter felicita la nueva dictadura de Nicaragua». Según el periódico, el presidente de los Estados Unidos, Carter, felicitó a los sandinistas por su actitud moderada y por el inicio de las negociaciones entre ambos lados con objetivo el desarrollo de Nicaragua. Mientras tanto, en el periódico se cuestiona la moderación del gobierno y sus promesas generales sobre las elecciones de tipo occidental. La continua información en relación a los acontecimientos en Nicaragua terminan el día 21 de julio con las felicitaciones de Leonid Brezhnev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, hacia la dictadura de Nicaragua, entre comillas, que no promete al final elecciones hasta pasando 3 años de gobierno revolucionario. Como se puede ver, lo importante para el periódico de la derecha es presentar de una manera objetiva los hechos que conducen a la caída de la dictadura y la formación de un gobierno revolucionario sandinista. Sin embargo, por otro lado, presenta y comenta de una manera totalmente subjetiva la ideología básica de los revolucionarios y desde el primer momento califica como dictadura el gobierno formado por ellos. El periódico de la izquierda Rizospastis empieza su continuo reportaje desde el día 16 de julio de 1979 con un artículo titulado Nicaragua, en espera del último ataque. En el artículo, por supuesto, se hace referencia al imperialismo americano, que tiene miedo del contagioso ejemplo del movimiento nacional libertador del pueblo nicaragüense. El artículo insinúa que los Estados Unidos quisieran estar a favor del dictador Somoza, pero la inesperada victoria del Frente Sandinista no se lo permitió. El día 17 de julio, el artículo anterior parece continuar. Según ese periódico, los sandinistas niegan las negociaciones bajo la intervención de los Estados Unidos. Después de la entrada de los sandinistas en Managua, Rizospastis empieza en todos sus artículos a hablar de la victoria popular, de la formación del gobierno popular revolucionario que conducirá a Nicaragua al camino de una democracia socialista. El 20 de julio, en el mismo periódico, hay 2 artículos sobre la revolución nicaragüense. En el primero apunta que la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional será un ejemplo para todos los pueblos de América Latina que sufren bajo distintas dictaduras. En el segundo explica por qué el imperialismo norteamericano no permite la dimisión del sucesor de Somoza y cómo los Estados Unidos lo van a apoyar para seguir la guerra civil sangrienta en Nicaragua sin el reconocimiento oficial del nuevo gobierno revolucionario. Como se puede ver con bastante claridad, el objetivo del periódico de la izquierda no es solamente presentar los acontecimientos que condujeron a la caída del dictador, sino también dar énfasis a la base ideológica de esa insurrección. Le interesa principalmente el papel de los Estados Unidos para aprobar los intentos del capitalismo a conservar algunas dictaduras según sus intereses. Como para el periódico de la derecha, el gobierno revolucionario fue desde el inicio una dictadura, para el de la izquierda fue un triunfo de la lucha popular y el inicio de una república socialista popular. Para poder entender el porqué de esos 2 puntos de vista tan distintos, no podemos limitarlos solamente al hecho de que se trata de 2 periódicos de ideología opuesta.
Hay que tener en cuenta también el espacio político internacional. Estamos en plena Guerra Fría y las dos superpotencias intentan consolidar su hegemonía. Y el espacio político nacional. Grecia intenta reincorporarse en el mundo occidental después del retiro de la parte militar de OTAN y ha iniciado las negociaciones para el ingreso en la Comunidad Económica Europea. El partido de la derecha, griego, se presenta más conservador que sus semejantes en otros países y el Partido Comunista, griego también, más revolucionario, ya que Grecia es el único país burgués en una península balcánica socialista. Las elecciones de 4 de noviembre de 84 pasan desapercibidas en el diario conservador Bradini. El primer artículo sobre Nicaragua aparece el día 8 de noviembre, sin ninguna referencia a las elecciones celebradas y al triunfo de Daniel Ortega, candidato de Frente Sandinista de Liberación Nacional. Parece que los conservadores en Grecia siguen la actitud occidental de los norteamericanos de no legalizar las elecciones en Nicaragua, considerando las elecciones de tipo socialista. El hecho de que la mayoría de los partidos de la oposición no participan en las elecciones da la excusa correcta y suficiente para no aceptar el resultado de las elecciones. Por otra parte, Rizospastis, utilizando el hecho que algunos partidos de oposición participaron en las elecciones, las considera totalmente pluralistas y de tipo occidental. Además, el triunfo de Daniel Ortega, aunque llega a porcentaje alto para elecciones de más de uno candidatos, no alcanza los números que recibían los candidatos en las repúblicas socialistas. De esa manera, Rizospastis habla de un triunfo popular democrático y de la consolidación del gobierno sandinista. Por último, y pasando al otro lado del Atlántico, pasamos a España. En ese mismo periodo, 2 años más tarde, tenemos el atentado de golpe de Estado del coronel Tejero el 23 de febrero de 1981. Ese caso se estudia a través de 4 periódicos. Rizospastis, que hemos dicho que es el órgano oficial del Partido Comunista Griego; Macedonia, que es periódico de centro-izquierda; Apogevmatini, centro-derecha; y Bradini, que es la ideología más conservadora de los 4 periódicos, que es la derecha popular. Es importante mencionar que Grecia y España, a lo largo de casi todo el siglo XX, son países que vivieron hechos históricos similares, que marcaron su destino político y social. Los dos pasaron por una guerra civil sangrienta y sus dictaduras terminaron con un año de diferencia. 1975 fue la muerte de General Franco, 1974 la caída de la dictadura de los coroneles en Grecia. Con la restauración de la democracia en Grecia se constituyó una república y se dio fin definitivamente al sistema monárquico existente, mientras que en España se mantiene el sistema político anterior a la Segunda República, la monarquía constitucional. En ambos países, durante las primeras elecciones de la década de los 80, se realizó un cambio político extraordinario, con la llegada al gobierno de modo triunfal de los partidos socialistas, PSOE en España y el PASOK en Grecia. El 24 de febrero de 1981, la noticia de golpe de Estado en España tiene ese lugar central de los periódicos mencionados, hecho que indica la importancia que dan los periodistas griegos a ese hecho político. En el Rizospastis, Partido Comunista, se escribe: ayer tuvo lugar un golpe de Estado fascista en España. En Macedonia, reaccionan enérgicamente contra el golpe de Estado Juan y los generales del ejército. En Apogevmatini destaca la orden del rey: atacar a los golpistas, ordenó al ejército Juan Carlos.
a punto de estallar una guerra civil en España. El otro periódico de la derecha, Bradini, subraya que Juan Carlos y el ejército condenaron el golpe, sin éxito el golpe de Estado en Madrid. Además, vale la pena señalar que en los periódicos de la izquierda y de centro izquierda no se da material fotográfico, mientras que en los dos de la derecha y centro derecha se publican fotos tanto del rey como de los responsables del golpe. En particular, los artículos de Apoyo Bradini y Bradini van acompañados de las fotos del rey Juan Carlos I, del teniente coronel Tejero, del general Jaime Milans del Bosch como jefe del atentado y de Adolfo Suárez en el momento en el que los guardias civiles expulsan del Parlamento al vicepresidente del gobierno. A través de sus titulares es fácil observar la distinta ideología que expresa cada uno de esos periódicos. El Rizospastis da énfasis a los responsables de ese atentado utilizando la palabra fascistas, mientras que el Macedonia hace hincapié a la reacción del rey y el ejército hacia el golpe de Estado. Más concretamente, el artículo de la portada de Macedonia, que continúa en la última página, se elogia la actitud del rey Juan Carlos, quien se ha movido rápidamente en un esfuerzo de salvar el sistema democrático del país. Según el artículo, se formó un gobierno provisional bajo las órdenes del rey con el objetivo de proteger el orden constitucional ante los fascistas. Los hechos que tienen lugar tanto dentro del Parlamento español como en las ciudades de Madrid y Valencia son descritos detalladamente según las informaciones que los periodistas griegos tenían hasta el momento. En el mismo periódico se hace referencia a las palabras pronunciadas por Tejero, quien dijo a los diputados echarse al suelo y mantener la calma hasta que llegara la noticia de que el gobierno militar había sido aprobado. Además, se ofrece un retrato del general Milans del Bosch, quien, según el artículo, se considera la cabeza de ese atentado. Se hace referencia a la llamada de Tejero a Milans, en la que Tejero dice: aquí todo va bien, mi general, no tengo nada más que mencionar. Por último, se publican las reacciones del gobierno de Gran Bretaña y en una columna distinta el comunicado del Partido Comunista Griego. La sensibilidad de la sociedad griega hacia el atentado, que pone en peligro la democracia, se ve claramente si tenemos en cuenta que en el mismo día más de 600 personas, principalmente trabajadores y estudiantes, se manifestaron desde la calle Patición hasta la Embajada de España, son más de 3 kilómetros, y durante la manifestación se oían gritos contra los fascistas españoles y a favor de la democracia en Grecia y España. Los manifestantes llegaron a la Embajada de España, dieron su comunicado y se fueron sin provocar incidentes. La policía seguía desde cerca a los manifestantes, pero no intervino. En el mismo artículo se explica que la Guardia Civil fue objetivo de los vascos, quienes durante el año 1980 mataron a 95 guardias. Relacionaron el atentado con el hecho de que los vascos nacionalistas secuestraron a los cónsules de Austria, Uruguay y Salvador y que exigen al gobierno la denuncia de los malos tratos de la Guardia Civil y de la policía hacia sus miembros encarcelados. La verdad es que no se puede entender a lo largo del artículo cómo el periodista relaciona los dos hechos, el atentado del golpe de Estado y el secuestro de los cónsules por los Sahara. En el Rizospastis se ve una postura totalmente distinta. Según el artículo principal de la portada, los fascistas intentan abolir la democracia en España. En un pequeño párrafo se presenta el papel del rey. Según las mismas informaciones, la totalidad del ejército está al lado del rey Juan Carlos, quien ordenó a los ministros y a los altos funcionarios estar en calma y en alarma. Juan Carlos se dirige dentro de unos instantes al pueblo español para explicar la situación. En este artículo se da mucha importancia
tanto al comunicado del representante parlamentario del Partido Comunista como al comunicado de la Juventud Comunista de Grecia. Sobre la manifestación antes mencionada, los 600 personas según el artículo de Macedonia se convierten en más de 2.000 personas en el artículo de Rizospastis. Además, según el dicho artículo, los gritos antifascistas se dirigen no solamente contra los fascistas españoles, sino también contra la dictadura de Turquía. Bien, ahora para no gastar más de tiempo, el 25 de febrero, Rizospastis incluye un artículo con el título «La reacción del pueblo español condujo al aislamiento y reducción de los golpistas», en el cual presenta la evolución de los hechos en el Parlamento español. En otra columna comenta la reacción de los partidos comunistas europeos en un artículo titulado «El Partido Comunista de la Unión Soviética solidaria con los comunistas y el pueblo republicano de España. La lucha contra el fascismo es un acto sagrado para los comunistas soviéticos». En este artículo se presentan manifestaciones del Partido Comunista Italiano, del secretario general del Partido Comunista Portugués. Además, en un párrafo corto agrega que representantes del Comité de la Comunidad Económica Europea afirma que el comité expresa su convicción de que los hechos de ayer no son más que un incidente que no va a suponer obstáculos en la aceptación de España en la Comunidad Económica Europea. Manifestaciones similares fueron hechas por parte de los gobiernos de Portugal, de Inglaterra, de Holanda, Dinamarca, Alemania, de Oeste, de Austria y otros países. Los dos periódicos de ideología conservadora, en sus ediciones del día 25 de febrero, incluyen caricaturas que ridiculizan el atentado en España. En Apoyevmatini, un toro que representa el sistema democrático tiene sus cuernos al terenel tejero. El título humorístico de la caricatura es «El coronel quería formar dictadura». Por otro lado, en el Bradiní, el torero representa las instituciones democráticas de España y durante la corrida mata al toro, algo que insinúa al golpe de Estado. Ambas caricaturas son de dos de los más famosos caricaturistas griegos de la época. En Apoyevmatini también hay un artículo corto en el que se explica la evolución de los hechos del 23 de febrero en España, señalando que después del fracaso del golpe de Estado, Tejero puso condiciones para su entrega. Entre ellas destaca su petición de traslado a otra ciudad donde había vivido y muerto su héroe Francisco Franco, su petición de reclamarse inocentes a sus guardias civiles y su petición de entregarse tanto él como todos los oficiales que lo siguieron a oficiales superiores. El artículo termina con unas informaciones sobre la entrega del general Jaime Milans del Bosch y el juicio que seguiría a continuación. En general, se puede afirmar que los periódicos cubren la noticia del atentado del golpe de Estado con relevante exactitud, según las informaciones llegadas de España. Un elemento que vale la pena comentar es el vocabulario utilizado en los periódicos elegidos. El modo de escribir de cada uno de los periodistas se condiciona por su postura política. En aquella época, estamos todavía en la lucha del llamado asunto lingüístico. Los más liberales estaban a favor de una lengua griega oficial mucho más cerca a la lengua hablada, mientras que los conservadores preferían una lengua oficial más erudita. De esa manera se puede explicar las diferencias de estilo en cada diario. Los de la izquierda utilizan palabras populares cercanas al lenguaje, a la lengua hablada, y por otro lado, el de la derecha emplea un discurso mucho más complicado y fiel a las normas del idioma culto. Los dos periódicos del centro y centroizquierda, centro derecha y centro izquierda, se expresan de una manera moderada,
no llegan a los dos extremos opuestos. Al leer los artículos de Rizospastes y Macedonia, los periódicos de izquierda y de centro izquierda respectivamente, lo que atrae la atención es que ambos caracterizan la Guardia Civil como un cuerpo paramilitar. Si bien no tenemos datos que nos permiten decir o justificar esta calificación, según nuestra opinión, la justificación más probable del uso de ese término se remonta al hecho que en Grecia no ha existido el cuerpo de Guardia Civil como cuerpo policial oficial. La policía se dividía en dos cuerpos, la policía urbana y la Guardia Regional. La primera tenía jurisdicción solamente en 3 ciudades, Atenas, Corfú y Patras, y la segunda en todas las demás regiones de Grecia. El término Guardia Civil se utilizó en periodos de emergencia o de tensión de la vida política para designar a civiles que actuaban como policías bajo las órdenes de oficiales para proteger al pueblo. Durante la Guerra Civil griega se utilizó con frecuencia el término para describir gente de la derecha que actuaban contra la gente de la izquierda. Para concluir, se ve claramente que la noticia del 23 de febrero en España provocó el interés de los periodistas griegos, quienes la incluyeron en los artículos no solamente el día 24 de febrero, sino casi todo el mes de febrero y los primeros días del marzo. Diariamente se publicaban artículos relacionados con la evolución de los acontecimientos en España. Se prestó atención especial a las manifestaciones realizadas tanto en Madrid como en otras grandes ciudades del país, hecho que se presentó con mucha extensión en los periódicos. Ese interés de la prensa griega hacia los acontecimientos transcurridos en España en mayor parte se debe a la sensibilización del pueblo griego hacia las instituciones democráticas. La sociedad griega tenía todavía clavada en su memoria la dictadura de los coroneles y la reciente restauración de la democracia, hecho que justifica la condena del golpe por parte del Pleno del Parlamento griego y las manifestaciones realizadas en Atenas. Gracias. Pues, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta para el profesor. Creo que es bastante significativo y preocupante. Yo creo que es preocupante cómo los diferentes periódicos podría ser enriquecedor, pero también Sí, es preocupante. Es preocupante, O sea, sí, porque quizá uno lee el periódico que sabe que le va a decir lo que a uno le gusta. Y ahí pues, podemos ser un poco críticos, ¿no? Porque si dicen lo que yo quiero escuchar, lo que quiero leer, y escucho la emisora de radio que dice lo que yo quiero escuchar. Entonces, claro, lo bueno está en hacer análisis críticos de este tipo. Sí, pero hay que tener en cuenta que en aquel momento, ya hablamos, lo más contemporáneo es el 1981, es decir, que ya estamos a 40 años de distancia. Los periódicos se vendían a causa de ¿qué? A causa de que reproducían la ideología. No reproducen, en aquel momento no reproducen noticias, reproducen ideología y noticias. Claro. El aumento de la venta se debe a la ideología, no a la noticia. Y muchas veces esa ideología, tú eres el experto en este tema, viene un poco por las subvenciones que los gobiernos dan a esos periódicos. ¿No? Sí. Porque más subvención, pues más me debo a ese periódico. Bueno, yo lo que quiero es pasar la voz por si tenéis alguna pregunta o si tenéis algo que podamos compartir. Por favor. Sí, saber si ese análisis que hace También.
la historia de Panagoulis. La historia de Panagoulis también es una historia del periodo dictatorial, es del periodo de los coroneles. Entonces, también la noticia de todo lo que pasó es una noticia censurada y dirigida directamente por el Ministerio de Propaganda de la época. Entonces, si vamos a buscar elementos sobre la historia de Panagoulis de la misma época, no aparece casi nada. Bien, la elección del periodo histórico, yo elegí unos temas antes, el tema de Cuba antes de la dictadura. Ojo, estamos en un periodo de la ilegalidad del Partido Comunista. Por eso en el periodo de 1960 elijo dos periódicos que es centro-derecha, centro-izquierda. ¿Por qué? Porque no hay un órgano oficial, un periódico oficial del Partido Comunista. Tenemos un Partido Comunista ilegal. Bien, entonces la ideología izquierdista se presenta a través de los periódicos del centro-izquierda. Bien, y después vamos directamente, después de la caída de la dictadura, los 5 años estos que han transcurrido, pero en ese periodo, el periodo de los 7 años de los coroneles, es un periodo que totalmente se censura la noticia. Hay periódicos cerrados, bien, y los que se publican son periódicos que publican la noticia oficial. Si queremos ver lo que pasó en verdad a lo largo de ese periodo, hay que buscar los archivos o ver comunicados del exterior sobre lo que pasó en Grecia en ese mismo periodo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Allí al fondo, por favor. Ya es totalmente distinto el modo de presentar la noticia a través del Internet o los medios que presentan la noticia antes de la noticia. Bien, entonces en aquel momento la noticia viene al pueblo a través de los periódicos. Bien, a través de las distintas agencias extranjeras y sobre todo en Grecia, que no teníamos corresponsales a todo el mundo. Bien, entonces lo que esperaba la agencia griega son los telegramas de las distintas agencias para presentar. Aunque hoy en día acusamos al Internet, en aquel momento los periodistas acusaban a las cadenas televisivas estatales. ¿Por qué? Porque no presentan los temas en su con su verdadero significado. Es decir, que a los periodistas les gusta acusar a la televisión. Eso es algo que existía. Sí. Un poco más alto. Más alto, por favor. ¿Cómo hizo ese análisis del discurso de la noticia? La noticia que, además que es una nota, es una anotación del discurso ideológico. ¿Cómo hizo ese rastreo? ¿Se utilizó algún método especial o alguna técnica para hacer ese rastreo para identificar efectivamente que ese se encuentra en Grecia? Y dos, bueno, uno de esos dos es, digamos, en ese contexto, en aquella época, entiendo con un mucho de Atenas, pero en Atenas tiene algo y es el parte de Aception. Exacto, sí, exacto. Digamos que tiene una dinámica diferente de la discusión.
o el presidente del Consejo para que pasa. Ahora, o hace 30 años, en un periodo más fino de España, los precios de los apartamentos finales de la década de los 60 hasta mediados de la década de los 70 son de los más caros en Atenas, y además tienen frontera con el barrio más rico de Atenas, que es Colonae. Exacto, es la continuación del Colonae en Atenas. Entonces, en aquel momento no es un barrio revolucionario, es un barrio con muchos jóvenes, es un barrio con muchos bares, cafeterías de la época, pero no es un barrio revolucionario. Lo más revolucionario y a causa de la dictadura, sobre todo en los hechos de 79 y 81, es la escuela politécnica de Atenas en la calle Taxi. Por eso la manifestación amplia de España empieza para llegar a la embajada de España, 3 kilómetros más adentro de Atenas. Y creo que bien, y por último, lo que utilicé para hacer el análisis del discurso es la base ideológica de los partidos que se representan por los periódicos. Es decir, que tenía el estatuto del Partido Comunista para ver cómo ese estatuto aparece en las palabras de los pases y el estatuto de los dos nuevos partidos políticos, Nueva Democracia, que es el Partido Conservador, y el PASOK, que es el partido que se representa por las bases por Macedonia, el periódico de la derecha. A través de la base ideológica intentaba buscar cómo la base ideológica aparece y pasa a los lectores de cada periodo. Bueno, pues yo creo que muchísimas gracias por la respuesta. Se va acercando un poco la hora del almuerzo y queríamos pues pedir un fuerte aplauso, ¿verdad? Y sentido por la maravillosa presentación. Y espero verlos en otras ocasiones en otros lugares también. Muchas gracias.